Vamos, déjenme. Me acomodo. Bueno, entonces esta dinámica o este cambio, bueno, vamos a ver esta propiedad que tienen las comunidades, como veíamos con las especies o los organismos, bueno, las especies o las poblaciones podían cambiar a través del tiempo y esto daba un proceso de evolución, ¿no? Un cambio de las especies o de las poblaciones, un cambio genético incluso, a través del tiempo. Y las comunidades también responden a través del tiempo, van cambiando con el tiempo. Entonces, eso lo que nos da es la sucesión ecológica. Ese es el cambio de las comunidades a través del tiempo. También tienen sus efectos a nivel ecosistémico, pero vamos a hablar a nivel de comunidades en esta ocasión. Pero también cuando vemos cuando vemos a nivel energético, este cambio que se ve a nivel ecosistémico, de materia y energía, también es diferente conforme se va dando la sucesión ecológica. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Y de todos modos, si no, cuando veamos ecosistemas, vamos a mencionarlo un poco. Les puse esta pintura del Dr. Atle, que es sobre la explosión sobre la erupción del Paricutín. Este es de los 40, me parece, no les puse el año, no sé. Bueno, en los 40, 50, en los 40 me parece que es cuando hace erupción y él es el que registra, incluso hay un libro escribe un libro con respecto a la erupción del Paricutín. Y esto es importante porque esto es importante para el tema. Vamos a ver de la asociación ecológica porque es una forma en cómo se estudia también, ¿no? Cuando no tenemos una comunidad como tal, es a partir de fenómenos como este, ¿no? Una erupción hace que se desaparezca por completo la vegetación y se dé la sucesión ecológica o la evolución o esta consecución de las comunidades ecológicas se da a partir de cero. Entonces, por eso es importante las perturbaciones tan grandes como esta, como las erupciones. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, entonces en ambientes nuevos, que son los que se generan regularmente por estos fenómenos, donde no tenemos nada de vegetación, en las dunas igual hay algunos procesos también, hay especies adaptadas a las dunas, pero tenemos pocos organismos. Pero en las explosiones en lugares donde se acaba de dar una erupción volcánica, pues no tenemos nada de vegetación, no tenemos ningún organismo, para empezar. Entonces ahí es donde se empieza a dar la sucesión ecológica. Primero llegan algunos organismos, se establecen algunos organismos que permiten que se establezcan después otros, ¿no? Entonces que van generando suelo, van meteorizando la roca, entonces se establecen, mueren y van generando suelo también, ¿no? Entonces, eso favorece que se establezcan otros organismos más adelante. Entonces, por eso son importantes estos nuevos ambientes, sobre todo en la parte del estudio de la sucesión ecológica. Y generalmente estos nuevos ambientes se originan a partir de perturbaciones y perturbaciones grandes. Entonces, hay perturbaciones naturales y también tenemos perturbaciones antropogénicas que pueden ser igual o peores, ¿no? Claro que el efecto va a ser diferente, no es lo mismo una erupción volcánica que lo que les muestro aquí en las imágenes, ¿no? Un huracán o un incendio puede, puede acabar con la vegetación, pero no necesariamente ¿qué fue? Bueno,
Entonces tenemos, bueno, estos procesos, estos perturbaciones son procesos que eliminan la comunidad completamente, sobre todo la vegetación, ¿no? Regularmente muchos de los organismos animales, bueno, sobre todo los grandes, los vertebrados, las aves, pueden escapar, pero la mayoría de la vegetación se muere, y también hay muchos organismos que no pueden moverse tan rápido y también mueren o se desplazan. La cantidad y composición de los componentes de la comunidad sobreviviente influye en el desarrollo de la misma. Esto quiere decir que dependiendo de los organismos que sobrevivan a estos perturbaciones, puede favorecerse o no bueno, se determinan cómo va a ser la sucesión o el cambio en las comunidades a partir del tiempo que va a ir transcurriendo. Entonces es importante qué organismos quedan. Entonces, una erupción acaba completamente con todos los organismos, mientras que bueno, un huracán pues, puede acabar, pues, dependiendo del lugar donde impacte y la fuerza que lleve, pues podría eliminar tal vez o mucha de la flora o de la vegetación, pero muchas de los organismos todavía quedan, ¿no? Hay unos que pueden soportar los vientos, o incluso pueden quedar bajo tierra, las raíces, o incluso las semillas pueden quedar ahí en la zona, o se pueden incluso mover las semillas ahí. Y esos van a hacer que se vuelva a regenerar el ecosistema, bueno, la comunidad. En los incendios pasa lo mismo, hay comunidades que están muy adaptadas a los incendios, que incluso los incendios favorecen a la germinación de las semillas, ¿no? Es una estrategia que tienen las plantas, que con estos incendios se favorece la germinación y son organismos que están muy adaptados a climas secos. Entonces con los incendios se favorece y se establece, se mantienen las comunidades. O también hay especies que tienen sus principales meristemos o órganos de crecimiento bajo tierra, ¿no? Que es lo que veíamos un poco la clase pasada, si recuerdan, con las comunidades, con la estructura de la comunidad, hay plantas que veíamos que un tipo de clasificación de la estructura era a partir de estas células de crecimiento, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Entonces, algunas las tienen abajo tierra, entonces, aunque hay un incendio, dependiendo del tipo de incendio, porque también son diferentes, pueden afectar más o no a a las raíces, que pueden después favorecer que se vuelvan a crecer esas plantas en ese lugar. Entonces, no es el mismo impacto que puede tener un huracán, un incendio o una erupción. Y hay perturbaciones de diferentes tamaños, ¿no? Estos son como las más grandes, pero tenemos perturbaciones menores y tenemos perturbaciones generadas por el hombre también. Y esto es importante tener en cuenta qué tanto destruyen la vegetación, porque mientras se quede algo de vegetación o algo de suelo, porque a veces también se acaba con el suelo, se puede restablecer más rápidamente la comunidad que vivía antes en ese lugar. Entonces, listo. Entonces, la sucesión ecológica es el cambio de la estructura de la comunidad a través del tiempo y sigue un patrón sistemático y una progresión ordenada. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Abajo, aunque tenemos dos tipos de sucesión, pero es básicamente lo que pasa aquí, como a partir de una perturbación podemos tener cómo van cambiando las comunidades ecológicas a través del tiempo. Entonces vean cómo aquí, por ejemplo, se establecen primero las plantas anuales, regularmente son pastos, los primeros en llegar regularmente son los líquenes, y estos al morir pueden ir dejando materia orgánica, se va generando suelo, que favorece a plantas pequeñas que regularmente no necesitan mucho suelo para establecerse, y van creciendo las plantas. Y posteriormente estas van desarrollando mayor cantidad de suelo, van rompiendo la roca madre, incluso meteorizándola, y favorece que se establezcan plantas más grandes y así poco a poco, hasta que más adelante la estructura está más desarrollada, ya tenemos diferentes estratos o diferentes tipos de árboles que tienen diferentes necesidades, sobre todo de suelo. Y podemos llegar a una etapa final o clímax. A veces se le llama clímax de la sucesión ecológica, clímax de la comunidad, donde está como la etapa final,
hasta dónde va a llegar los organismos, o bueno, hasta dónde va a llegar la comunidad, o esta integración de la comunidad. Bueno, aquí vemos, ¿no? Otra vez, es importante que este cambio es a través del tiempo, entonces por eso le llamamos la dinámica de las comunidades. Aquí es importante diferenciar las series, que son las secuencias de pastos, arbustos o árboles, y los estadios seriales. ¿Ah? Es un continuo de vegetación en el tiempo, o son comunidades diferentes que se establezcan en diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, aquí la serie, vemos que una serie sería cómo se va estableciendo. Esta sería la serie, lo que vemos aquí, ¿no? De plantas anuales, plantas perennes, arbustos. Aquí en esta parte, espero que se vea la manita. Entonces son las plantas anuales, las plantas perennes o pastos, luego los arbustos, los árboles, pinos, y ya árboles de maderas más duras, ¿no? Que se establecen al final. Entonces, esta es la serie, y el estadio serial sería lo que tenemos en un solo tiempo, ¿no? Entonces, el estadio serial aquí sería todas estas plantas que tenemos en este tiempo, al principio, o las plantas que tenemos al final, ¿no? Por ejemplo. En el clímax tenemos una comunidad específica o una composición específica de plantas a las que tenemos en otros de los tiempos seriales. Ajá. Entonces, la serie, otra vez, son todos los organismos que van sucediendo a lo largo del tiempo, y el estadio serial es en un momento del tiempo, ¿no? Tomar una fotografía y es lo que tenemos en ese momento. Luego tenemos hay especies que que llegan primero, que son las especies pioneras. Son las primeras en llegar, y son algunos, de acuerdo a la teoría o a la escuela individualista, son las importantes para determinar qué tipo de comunidad vamos a tener al final, ¿no? Qué clímax de la comunidad vamos a tener. Por eso son importantes para algunos ecólogos, son muy importantes porque según ellos determinan qué vamos a tener al final de la sucesión ecológica. Pero bueno, entonces por eso es importante determinar estas especies tempranas. Y tenemos especies tardías que van llegando después, y que regularmente las pioneras, como hemos visto en otras ocasiones, son algunas especies más oportunistas que se acercan más hacia el tipo de crecimiento, hacia la estrategia R, si la recuerdan, donde crecen muy rápido, tienen muchas crías o muchas semillas. Entonces esas son las primeras especies en llegar, y es donde se favorece su establecimiento, y ellos hacen que se puedan establecer después otras plantas. Regularmente las especies tardías, las que llegan más adelante en la sucesión ecológica, son especies más competitivas, ¿no? Ellos van más despacito, pero asegurando su establecimiento. Y los patrones del emplazamiento no son al azar, regularmente van con como veíamos en una de las imágenes anteriores, van sustituyéndose, o van llegando plantas que requieren más cantidad de suelo, o más cantidad de nutrientes, o más interacciones incluso, ¿no? Ya tenemos que tener ahí más desarrollo de suelo, por ejemplo, en las etapas más adelantadas, donde hay árboles, por ejemplo, se pueden establecer micorrizas, pero necesitamos también que haya mucho desarrollo de suelo para que se puedan establecer los hongos ahí, y otras plantas con las que se puedan comunicar los organismos. Las interacciones son mayores, ¿no? También hay más cantidad de organismos y hay más cantidad de interacciones. Y bueno, tenemos dos tipos, podemos clasificar la sucesión en dos tipos, que es la sucesión primaria y la sucesión secundaria. Entonces, en la sucesión primaria tenemos una superficie que está recientemente expuesta, es decir, que no tenemos nada de organismos, como por ejemplo las erupciones de los volcanes que veíamos. Entonces, cuando tenemos estos lugares de lava, estos lugares con este tipo de suelo, que no se desarrolla por este tipo de roca, ahí es donde se da la sucesión primaria. Ajá. Entonces, no sé si, es un ejemplo claro, es lo que pasa en la reserva, en la REPSA, en la reserva del Pedregal, la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, ahí en Cebú, o toda la erupción del Xitle que vimos ahí. Ahí podemos ver todavía lugares completamente sin nada de vegetación, algunos lugares, bueno, ya algunos hay
regularmente vamos a ver líquenes. En muchos de estos lugares, por lo menos vemos líquenes. Creo que no recuerdo alguno que no se vea ni siquiera líquenes, pero sí, es difícil que no veamos ni siquiera líquenes. Hay lugares que todavía no tenemos casi nada de vegetación, como estos que les digo, pero hay unos lugares donde tenemos ya un desarrollo incluso de encinos, ¿no? Entonces vemos algunos, dependiendo de los microclimas que se forman, algunos lugares se forman un poquito más de suelo y se pueden establecer otras plantas. Pero bueno, entonces en esos lugares, a partir de la erupción, es donde la superficie está recientemente expuesta, no hay nada de vegetación, no hay nada de semillas ni nada en el suelo que puedan generar una comunidad. Entonces aquí empezamos completamente de cero en la sucesión primaria. Ahí tenemos, el ejemplo es las erupciones volcánicas, pero podemos tener otros ejemplos, como por ejemplo en las regiones donde los glaciares, que los glaciares dejan expuestas, por ejemplo. Ahí también no tenemos nada, solo tenemos roca madre y no tenemos nada más de suelo desarrollado. Y el otro tipo de sucesión es la sucesión secundaria, que se da después de una perturbación y donde se mantiene el suelo, al menos alguna cantidad de suelo. Entonces, podemos tener los incendios, los huracanes, por ejemplo. Bueno, son perturbaciones muy grandes, pero tenemos también perturbaciones pequeñas, ¿no? Incluso la caída de un árbol puede considerarse una perturbación, por ejemplo. Pues, no sé si se les ocurre algún otro ejemplo, pero algunas otras, las talas, ¿no? Que se dan ya bueno, de origen antropogénico pues podemos tener más perturbaciones, pero si se mantiene el suelo, es más fácil que se establezcan las plantas, o incluso ya puede haber plantas en ese suelo, algunas puede haber semillas, y la sucesión es más rápida. Entonces, eso también tiene que ver, si no hay nada, pues vamos a tener un desarrollo lento, en lo que se forma el suelo y se pueden establecer plantas, que lo podemos ver en la REPSA, ¿no? En la reserva de CEU. Podemos ver cómo hay lugares que les digo que están muy expuestos todavía, donde ya se establecieron algunos líquenes, pero todavía no se desarrolla suelo y no se pueden establecer otras plantas, pero de acuerdo a la morfología de cómo se secó la lava, podemos ver lugares donde ya hay un poquito más de suelo y se desarrolla, incluso se establecen algunos árboles, ¿no? Por CEU es más difícil que bueno, hay árboles grandes, pero esos seguramente son plantados. Y lo más grande que tenemos son tepozanes, tenemos algunos pirules. Ajá, pero bueno, ya hay algunos lugares donde ya se desarrolló el suelo y se establecen algunas plantas, algunos árboles ya más o menos de mediano tamaño. Ajá. Y bueno, el Chitle tiene ya casi cerca de 2000 años, ¿no? Que hizo erupción. Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que veíamos al principio, el Paricutín, que tiene unos 70 años, 70, 80 años, vamos a tener menos desarrollo todavía de lo que tenemos acá en el sitio. Entonces, una forma de estudio, ¿no? De la asociación ecológica sería ver estas diferentes etapas en las que se encuentra la sucesión. Entonces, podríamos comparar más o menos cómo es la sucesión en el Chitle, con la que, bueno, en el Chitle, esta zona del eje neovolcánico, tenemos varios, la última erupción fue esta que les digo del Paricutín, pero pues tenemos a lo largo de la historia varios eventos y podemos ir comparando para ver cómo se ha ido la sucesión. Bueno, en la sucesión secundaria que les mencionaba que se da después de una perturbación y el suelo se mantiene. Es un ejemplo de cómo va variando. Es una erupción que se presentó en los 60, del 63 al 67. Y aquí podemos ver, bueno, esta erupción, bueno, aquí tenemos cómo se van
cómo van, bueno, es la erupción. Aquí tenemos algunas de las principales plantas a la izquierda. Y tenemos aquí en las gráficas el número de especies que se han ido estableciendo en la isla, ¿no? Entonces vemos cómo se estudió a partir del 65, aunque todavía, y bueno, se llega hasta el 2005, y cómo se ve como bueno, tenemos dos curvas, que es la acumulativa total y de las especies que están viviendo en ese momento. Entonces vemos cómo las dos van a aumentar. Bueno, la acumulativa pues tiene que aumentar porque se van acumulando y siempre va a ser mayor. Pero tenemos cómo las plantas van aumentando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces van llegando más plantas, se van estableciendo, se va generando más suelo y eso hace que se puedan establecer otras plantas nuevas o otras especies nuevas. Y tenemos ya al final más de casi 70 especies acumuladas, 65 especies, aproximadamente 65 especies de plantas que llegaron después de la erupción. Y abajo tenemos igual la acumulativa de las plantas, pero tenemos también no es cierto, no es acumulativa, es acumulativo, pero de todas las plantas que sean de estas 70 plantas, se ven los diferentes números de especies, pero cómo se han dispersado, cómo han llegado a la isla. Entonces, algunas han llegado a través del mar, no sé, los cocos, por ejemplo, hacen que, bueno, no creo que haya palmeras todavía establecidas ahí, pero bueno, algunas pueden llegar a través del mar, que son las que están con estas líneas y puntos. Y tenemos las que se han dispersadas por el viento, que llegaron un poquito más tarde, pero ahorita ya son más en forma acumulada. Y finalmente mayor cantidad de plantas, la forma en que llegaron a la mayor cantidad de plantas es a través de las aves, ¿no? A partir de una dispersión de la episocoria, si recuerdan, que es este transporte que llevan a cabo las aves, en este caso, pero puede ser otros organismos volados. Bueno, aquí es más fácil con las aves, que transportan estas semillas a la isla y son las que en mayor medida han aportado a la diversidad de plantas en la isla. Entonces tenemos un acumulado, pero la mayor cantidad de organismos son de plantas que llegan es a través de las aves. Entonces aquí tenemos la asociación primaria. Otra vez tenemos tenemos una perturbación o tenemos la roca madre aquí y vemos cómo se van sustituyendo los organismos, vemos cómo se va desarrollando el suelo y se pueden establecer plantas. Conforme tenemos mayor cantidad de suelo, se pueden establecer mayor cantidad de árboles más grandes o con mayores requerimientos. Ajá. Entonces, regularmente los primeros en llegar son los líquenes, musgos, después tenemos algunas herbáceas, pastos, arbustos, ya pinos, encinos, que es lo que tenemos aquí, lo más que tenemos en la zona del Pedregal, son encinos. Y finalmente ya podemos tener algunos árboles que requieren de maderas más duras, ¿no? Otros tipos de encinos y los maples por aquí que tenemos también, ¿no? Entonces, y al final tendríamos este clímax de la comunidad que sería como el final de la asociación ecológica. Entonces tenemos de las etapas pioneras, etapas intermedias y el clímax de la comunidad. Si partimos y bueno, esto depende también de las condiciones ambientales, ¿no? No es lo mismo clímax que vamos a llegar en un ambiente seco o árido como en el desierto o en los desiertos, a lo que vamos a llegar en la zona del Pedregal de San Ángel, ¿no? Las condiciones que tenemos en esa zona, o en una zona de bosque templado, ¿no? Bueno, un poquito más alto, con mayor cantidad de humedad. Ups. Bueno, creo que se va a cortar, no he renovado el Zoom, entonces parece que se va a cortar en 10 minutos.
Entonces no creo que termine en 10 minutos, pero bueno, ahí regresamos y ya terminamos. Y ya para la otra, ya me vuelvo a renuevo la conexión. Bueno, aquí tenemos otra gráfica donde vemos cómo son cómo van cambiando, ¿no? Eso es, cada una de las líneas es la cantidad de especies, excepto la 1, que es la roca madre, ¿no? Pero es la roca madre expuesta, entonces vemos que toda la mayor cantidad del suelo al principio está con la roca madre, pero van surgiendo algunos organismos del estado cereal, que serían los musgos. Al principio vamos a tener mayor cantidad de estas plantas, pero poco a poco van estableciéndose ahora los pastos, que van desplazando los musgos, y así poco a poco se van generando nuevos series que se van acumulando en los estados cereales, hasta que finalmente tenemos un clímax de la comunidad donde tenemos representantes de todas las series anteriores, ¿no? Entonces podemos tener, aunque son menores, pero todavía tenemos algunos musgos, líquenes, tenemos algunos pastos, tenemos arbustos, tenemos árboles. Entonces en la etapa final, en la etapa clímax, ya tenemos algunos representantes de todos los organismos, por lo tanto la diversidad es mayor, ¿no? Tenemos mayor cantidad de organismos. En esta etapa final, en el estadio cereal, tenemos mayor cantidad de organismos que al principio. Entonces, y bueno, regularmente si se fijan también, estas etapas intermedias cuando vamos cambiando de un estadio a otro, vemos que se combinan, bueno, aquí es la roca más que nada, pero aquí podemos ver cómo tenemos muchos musgos, no tenemos tantos musgos, pero ya tenemos varias cantidad de pastos, ¿no? Entonces aquí tenemos altos grados de diversidad o número de especies, muchas especies en estas zonas intermedias, es donde vamos a tener mayor cantidad de especies. Y en la etapa final también tenemos muchos organismos de diferentes especies. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, pues van dominando las más competitivas y van excluyendo las menos competitivas. Entonces, eso es lo que pasa en la sucesión primaria, que como veíamos aquí, puede llevar a cabo, se puede llevar miles de años, ¿no? O dependiendo de las condiciones, el clima, por ejemplo, puede tardar más o puede tardar menos en llegar a un clímax de la comunidad. Y el otro tipo de sucesión que mencionaba es la sucesión secundaria. Entonces, esta es una perturbación no tan importante que todavía deja una cantidad de suelo importante para que se establezcan las plantas. Entonces, se da una perturbación, aquí tenemos un incendio, y esto puede llegar a tardar algunos cientos de años, pero ya exagerado, a poder restablecerse y llegar otra vez al clímax de la comunidad. Igual depende del tamaño de la perturbación. No es lo mismo los incendios les digo, huracanes o una perturbación menor para llevar menos tiempo en restablecerse. Entonces aquí tenemos un incendio en un ambiente que seguro no está tan adaptado a los incendios. Entonces, los que están más adaptados a los incendios van a restablecerse más rápidamente, ¿no? Bueno, entonces tenemos el incendio, llegan las primeras plantas oportunistas, las pioneras, que son regularmente pastos, estas especies competitivas de la estrategia tipo R, y plantas anuales, los pastos, que son unos pastos más perennes, es decir, que todo el tiempo son verdes, y después tenemos ya los arbustos y árboles más grandes, ¿no? Hasta llegar a un bosque de encino, como dice acá. Y podemos llegar al clímax, y ya podemos, bueno, aquí como vemos en el tiempo, puede llegar puede tardar, aquí no menciona 150 años, pero les digo, depende del tipo de perturbación y el tipo de clima. También, entre más lluvia, por ejemplo, tiene más recursos, puede restaurarse o llegar al clímax con mayor velocidad. Depende también del tipo de crecimiento de las plantas, que tan rápido crezcan, ¿no? Entonces, qué tantas perturbaciones más haya, ¿no? Entonces, si estamos continuamente perturbaciones, pues regresamos siempre al estadio anterior.
Un poquito, más o menos, vamos a mencionar algunas cuestiones rápidas de la parte histórica y más que nada de esta parte de las escuelas que les mencionaba también en la clase anterior, antes de las vacaciones que veíamos de las escuela organísmica, que es de los que o entiende a las comunidades como un organismo. Entonces, como ese organismo tiene ya un patrón establecido y va a llegar a un clímax, a un clímax establecido, mientras que la escuela individualista habla de que el clímax va a depender de las especies iniciales que tengamos para poder llegar a un clímax que va a ser diferente dependiendo de estas especies pioneras. Entonces, bueno, la parte del estudio de la asociación ecológica empieza con Warming y con Coles, que Coles ya lo habíamos visto, me parece, en la parte eh, de cuando vemos la parte histórica, los personajes, y empieza con a los inicios del siglo XX, pero Clemens habla, bueno, ya se establece este término con Coles, pero Clemens ya habla de la hipótesis del monoclímax, es decir, que siempre vamos a llegar a un tipo, que solo existe un clímax y que este es de acuerdo, que los organismos funcionan como un superorganismo que siempre van a llegar al mismo estadio al final. Ajá. Entonces, todas eh, de acuerdo al tipo de ambiente, pues siempre vamos a llegar a un mismo clímax. Dependiendo del ambiente que tengamos, van a llegar esas plantas y vamos a llegar a un clímax final. Por la otra parte, Egler habla de que es importante más bien la composición florística inicial y que esto nos va a determinar el tipo de clímax que va a ser diferente. Entonces él habla de una escuela un poquito más individualista, le da más importancia a la etapa inicial y habla de que esa sucesión depende de esas primeras especies, las especies oportunistas o pioneras que lleguen. De eso va a depender el clímax al que lleguen. Y bueno, nada más este es un modelo de Connell y Slatier en el 77, que habla de estos diferentes modelos, ¿no? El modelo de facilitación, el de inhibición y el de tolerancia. El de facilitación son las especies que llegan y modifican el ambiente y lo vuelven más adecuado para especies más tardías. Son estas plantas como los musgos, los pastos que mencionábamos. Y bueno, no, en cuestión de la inhibición, dice que ninguna especie es completamente superior a otra, sino que son necesarias para facilitar, ¿no? Con lo que veamos en el modelo anterior. Entonces, gradualmente la composición de especies cambia y las especies cortas ceden el lugar a las especies de vida más prolongada. Y finalmente, la tolerancia. Las especies más tardías, las competitivas, como les mencionaba, no son ayudadas por especies de estadios tempranos, más bien toleran un nivel más bajo de algunos recursos. Ajá. Estas últimas especies. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde se ve un poquito más, bueno, espero que quede más claro con estos modelos de tolerancia, facilitación e inhibición, que entonces, bueno, están las especies que están disponibles para la polinización. Solamente las más tempranas pueden establecerse. Y las primeras en establecerse, que son las pioneras, son las que tienen esta capacidad de establecerse y favorecen que se esclarezcan las demás especies. Se dan los tres modelos, el de facilitación, tolerancia e inhibición, para llegar a un estadio, al clímax de la comunidad. Y finalmente podemos poner otra perturbación que nos lleva al inicio. Bueno, entonces creo que ya en menos de un minuto se va a desconectar esto. Entonces, los veo a ver si no se corta ahorita. Que se corte, nos volvemos a conectar a la misma